Buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos de Montoner. Bueno, ya se consumó la vacancia, tenemos un nuevo presidente de ejercicio, el señor José Gerí, y una de las preguntas que queda es si este proceso corresponde a los cánones de la política. Hoy día, por ejemplo, la señora Dina Boluarte está en una desgracia política. No sabemos si el sector político el que la encumbró en el poder y al cual ella ayudó a mantener el sistema institucional la va a abandonar o no. Lo que sí sabemos es que detrás de la vacancia de la señora Gerí perdón, de la señora Dina Boluarte y de la elección del señor José Gerí como nuevo presidente está el mismo bloque político. Aparentemente hay un bloque político que ha sobrevivido a esta crisis, porque ese es el bloque político que ha actuado en esta situación. ¿Qué le espera al Perú después de esto? ¿Qué se debió hacer? ¿Hacia dónde vamos? Necesitamos la voz y la opinión de políticos con escuela, de políticos de larga trayectoria, porque lo que está demostrando la situación política es que el Perú tiene un drama, una urgencia perentoria, no tiene políticos. Y disculpen, amigos televidentes, la política es la energía y el motor de la libertad. Y quienes alientan la política, entendida como la posibilidad de construir acuerdos cuando pueden haber conflictos, cuando pueden haber guerras, son los políticos. Y eso es lo que nos está faltando. ¿Qué es lo que ha pasado ayer en el Congreso? Necesitamos una mirada muy particular de la sabiduría y de la experiencia de, de estos actores. Por eso el día de hoy hemos convocado al señor Víctor Andrés García Belaúnde, un político de larga trayectoria en Acción Popular, en diversos congresos en el Perú, al igual que Juan Cheput, ex ministro, ex congresista, congresista y ministro a lo largo de los últimos años. Y bueno, vamos a preguntarle qué opinan de esto. Buenas tardes a ambos, muy agradecido por su participación. Buenas tardes, un saludo. Un saludo muy cordial, Víctor Andrés, y por supuesto a Juan Cheput también. Igualmente, Víctor Andrés. A ambos, Víctor Bueno, Andrés. bueno, mi primera pregunta sería, ¿cuál es la primera impresión que tienen de todos estos hechos que han sucedido? Me gustaría, no sé, que empezara Víctor Andrés García Belaúnde, a ver, ¿qué les parece? Bueno, por las canas, digamos, ¿no? Yo diría que es una especie de muerte anunciada. Diría que esto es una crisis que viene de atrás. La señora Boluarte quiso adelantar las elecciones con el Congreso que no quiso, a pesar de que parecería que hubo reuniones en ese sentido, pero acordaron seguir juntos, son ser socios y acordaron además que inclusive podía perfectamente bien eh, tener ministros de esos partidos de Perú Libre, más que Perú Libre, de APP, de Podemos, de Fuerza Popular, tener ministros, y han tenido pues ahí al ministro de Salud, al ministro de Transportes y Comunicaciones, al ministro de Economía, un gran desastre, por supuesto, para poder cogobernar. Y le han permitido todo a la señora Duarte, Boluarte, la señora Boluarte le han permitido todo, le han permitido inclusive que viaje sin vicepresidentes, una ley inconstitucional a mi modo de ver, le han permitido 11 viajes en 2 años, le han permitido que tenga ministros cuestionados y prontuariados en su gabinete, le han permitido no acusarla por los Rolex y etcétera. Es decir, le han permitido todo. Y ahora, y la han defendido además. Ahí están los discursos de defensa de cuando se vio la primera vacancia, que todos defendían la institucionalidad. Resulta que esa institucionalidad hoy día no vale nada y de la noche a la mañana la vacan. Express, una vacancia express. Si la gente se quejaba antes de una vacancia Vizcarra, esta vacancia no sé cómo se van a quejar. Van a tener que decir muchas cosas más. Entonces, ¿pero qué ha pasado finalmente? Primero, la codicia salvaje de las AFPs sembró una violencia
a través de los chicos que salían a las calles a protestar, la llamada generación Z, que querían quitarles un dinero a los 18 años para su jubilación dentro de 40 años prácticamente. Es decir, el 80% del Perú, o 70% que es independiente, querían cobrarle una tasa a las AFPs para sus propias utilidades y ganancias. Yo creo que eso fue el origen de esta protesta que duró un mes y que se ha continuado todas las semanas y que además al final se unieron transportistas y otros gremios. Todo eso, luego el famoso concierto de agua marina dentro de un local del ejército, lo cual es inexplicable, que dentro de un local del ejército haya balaceras, o sea, el ejército no cuida nada, y lo cual me parece que también es un poco sospechoso. Y finalmente, 24 horas después, hay que vacarla, y vacarla de manera express. Y por supuesto la señora Boluarte no reaccionó adecuadamente, había cometido ya varios errores antes. Justamente cuando faltan 48 horas para que los ministros renuncien y se vayan todos con los partidos a los cuales pertenecen. Todo esto es una jugada política, totalmente política, y yo quisiera haber querido vacarla a la señora Boluarte hace mucho tiempo atrás, pero hoy día, de acuerdo a las circunstancias, me parece que es un asunto arriesgado, peligroso, y que nadie asegura que el señor Geri tenga el respaldo que todo el Perú espera, no creo que tenga el respaldo, y poner a una persona que está cuestionada en su conducta moral también. Así que yo creo que empezamos de repente a un pequeño ciclo hasta las elecciones, donde van a haber muchos personajes que van a desfilar dentro del gobierno y quizás también como presidente de la República. Juan, luego de la aproximación de Víctor Andrés García Belaúnde, ¿cuál es tu opinión? ¿Tú compartes en general el mismo espíritu? ¿Crees que no había otra salida? ¿Crees que había otra salida? Por ejemplo, algunos dicen que se debió censurar al gabinete, ¿no? Se debió censurar al gabinete y mantener la continuidad, porque, digamos, si bien es cierto, la coalición ha funcionado, ¿no? No ha sucedido lo peor. Imagínate tú si se censuraba esa mesa directiva y si se iba a una discusión de poder, ¿no? La cosa se complicaba en extremo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, yo creo que el Parlamento efectivamente pudo tener una primera instancia vacando, censurando al premier Eduardo Arana. No lo hizo, y no lo hizo porque simplemente ya había una suerte de consenso entre todas las bancadas de que se tenía que ir Dina Boluarte. Y yo creo que ellos aprovecharon la oportunidad de desmarcarse del gobierno. Ha tenido que pesar mucho lo electoral en los errores de Dina Boluarte y sobre todo en lo acontecido el fin de semana con el Grupo Aguamarina para poder desmarcarse de ella. Era el hecho que ellos esperaban para poder hacer lo que querían hace tiempo, desmarcarse, porque los estaba perjudicando en el ámbito electoral. Pero la forma como lo han hecho es muy torpe. Si uno busca desmarcarse, no coloca a alguien que tenga los mismos problemas de índole moral como los que tiene el señor José Gerí. Es realmente impresionante cómo ni siquiera ha cumplido un día de juramentado y ya atraviesa una crisis de deslegitimización por la forma como estamos viendo que está respondiendo a la sociedad civil en su conjunto y los mismos actores políticos. ¿De qué manera puede salir de ese problema el señor Gerí? En primer lugar, convocando un gabinete de primer nivel, ya que el Congreso no ha agotado esfuerzos en buscar a lo mejor, como lo hizo el Congreso del año 2000. Si estás en una crisis moral, lo que tienes que buscar es un personaje impoluto para enfrentar esa crisis moral, y fue Paniagua. Hoy día tienes tú a una persona que responde a los mismos problemas morales, por lo tanto nace deslegitimado, pero puede construir cierta legitimidad convocando a un gabinete de primer nivel. Ahora, ¿tendrá poder de convocatoria? La verdad es que parece que tiene un grave problema para poder convocar a personas de primer nivel. Yo recuerdo mucho cómo durante la gestión de Manuel Merino, no había transcurrido ni 6 horas y ya le exigían que dijera un gabinete. Ahorita se le está brindando
al señor Gerí la posibilidad de actuar con más tranquilidad, pero creo yo que esto no va a exonerar a Fuerza Popular y a APP de la responsabilidad que tienen en toda esta situación. Son dos partidos que tienen una gran responsabilidad en todas las crisis de gobernabilidad que ha habido en los últimos 10 años. Fueron muy activos APP y Fuerza Popular para buscar la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. Estuvieron detrás de la exigencia a Manuel Merino para que también renunciara. Y ahora, luego de haber soportado a Dina Boluarte, le dan la espalda. Entonces, esa Juan, situación, la única permíteme manera que ahí. termine es a través de un gabinete de consenso, un gabinete que reúna personalidades y que se dedique a tres cosas nada más: el año electoral, garantizar transparencia e imparcialidad en las elecciones, reconstruir el tejido institucional y luchar contra la inseguridad ciudadana. Nada más. A eso se tiene que abocar el señor Gerí. Víctor Andrés, ¿coincides en esta apreciación de que un gabinete de ancha base, un gabinete de personalidades podría ser la herramienta fundamental para darle cierto oxígeno a la situación política y buscar mayor estabilidad? Yo creo que no es suficiente, ¿ah? Yo creo que no es suficiente. La crisis es muy grande, el prestigio del Congreso es también, desprestigio es muy grande. El Congreso tiene casi 2% de aceptación, el Medina tenía 3, es decir, han estado, dudo, dudo muchísimo que un gabinete cambie las cosas por más estupendo que sea. No creo que sea posible. Yo creo que la ciudadanía va a rechazar a una persona que tiene incapacidad, acusado de violación, que no se ha metido en ningún tipo de peritajes o de ADN psicológicos que no han sido positivos, no tiene capacidad moral tampoco para poder gobernar el país. Es un Congreso que está totalmente desprestigiado. Si hubiesen elegido quizás a otra impoluta dentro del Congreso, que hay muy pocas, por supuesto, pero que todavía hay, por suerte, quizás hubiese sido diferente. Pero ya tenemos la experiencia de Merino, ya tenemos la experiencia del rechazo al, no a Merino, sino al Congreso. Y Merino no era un hombre acusado de nada, pero era rechazo al Congreso. El Congreso está también siendo rechazado, pero acá hay un rechazo al Congreso y también a la persona que está poco calificada para el cargo. Entonces yo no creo que eso solucione absolutamente nada. Creo que se va a agudizar la crisis, salvo que quieran adelantar las elecciones 30 o 90 días o 60 días. Quizás así podrían hacer algo. Pero ya rechazaron adelantar las elecciones este Congreso con Dina Boluarte hace 2 años. Lo rechazaron. Entonces yo no sé si esto se puede arreglar. Creo que va a caer Gerí y vendrá otro Gerí y habrá otro Gerí y ya no sabemos quién será presidente del Perú cuando asume el gobierno el nuevo presidente de la República el 28 de julio próximo. ¿Tú compartes esta visión apocalíptica, Juan? Particularmente, yo siento que el bloque político ha cometido un grave error, ¿no? Este bloque político gobernante, pero ha hecho una jugada política que merece analizarse, que por ahí va a quedar registrada. Digamos, ha levantado la tapa de olla que se estaba comprimiendo, ¿no? Y Claro. la idea de que viene un nuevo merinazo, bueno, ahí discrepo con el gran Víctor Andrés García Belaúnde, ¿no? Pero, digamos, aparece más un wishful thinking de un sector del país. No sé cuál es tu opinión. Bueno, es un sector muy eficaz en vender esa idea, ¿no? Y lo empezaron a hacer cuando ni siquiera había sido elegido José Gerí. Empezaron desde horas de la tarde a señalar de que cualquier persona que surja de la mesa directiva iba a enfrentar, iba a ser un Merino 2.0, ¿no? La verdad Sí, es que me parecía una tontería, lo dijeron gente vinculado al mismo sector que se fue contra Manuel Merino. Mira, yo en lo personal creo que José Gerí no reúne las condiciones para ser presidente del país. pero es Lo, lo que nos toca, pues. lo tengo Es lo que... clarísimo, ¿no? Pero por otro lado, yo creo que el mismo esfuerzo que hizo esta coalición que sigue gobernando, APP, Podemos, Somos Perú y Fuerza Popular, van a hacer esfuerzos para mantenerlo.
Yo creo que la mesa directiva debió haber renunciado para que asuma otra persona, que habían varios. O sea, como dice Víctor Andrés, como dice Vitocho, hay pocos, pero los hay, ¿no? Ahí se mencionaba al general Williams, a Roberto Quiabra, a Carlos Anderson, dentro de algunos que podrían significar algo. Pero el esfuerzo es lo que en política genera cierto tipo de gratificación de parte de la ciudadanía, pero no ha habido ningún esfuerzo. Entonces, eso se ha visto como una imposición y la verdad es que al día de hoy ya hay personas que anuncian que las marchas continúan este fin de semana, que por otro lado tienes el tema del paro el 15. Entonces, si el señor no busca un premier ahora, y yo creo que ese fue uno de los errores, aunque no quisiera profundizar, de Manuel Merino, la conformación del Pero, gabinete con muchos técnicos y pocos políticos, los técnicos se fueron en dos patadas. Sí, yo creo que la oportunidad de gerir es convocar un gabinete político dentro de aquellas personas que no tienen aspiraciones electorales, y tratar de conformar una suerte de gabinete de ancha base con capacidades comunicacionales y que él sea un elemento decorativo, que ponga un premier que tenga características de a jefe de ver, gobierno. déjeme preguntarles a los dos y sobre todo a don Víctor Andrés García de la U, ¿de qué marchas hablamos? Porque a veces cuando hacemos política solemos repetir, mencionar frases, estribillos. No hay nada parecido a una movilización, ni ha habido luego del golpe de Pedro Castillo, a una movilización como por ejemplo había contra Manuel Merino, ¿no? No hay nada parecido. El actor social se ha retirado de la calle en el Perú luego del golpe de Pedro Castillo. Precisamente por esa razón, la izquierda progresista, la llamada izquierda caviar, no pudo vacar a Dina Boluarte con 3%. El que lo ha vacado es el bloque gobernante por un cálculo electoral. Ya entran a la campaña electoral. Entonces, cuando hablamos de marcha, de inestabilidad que se viene para gerir, ¿de qué estamos hablando? No sé, o yo tengo una lectura diferente. No, no sé cuál es la opinión, Víctor. Bueno, tú tienes algo de razón, estimado Víctor Andrés, tú tienes algo de razón, pero hay que recordar que finalmente las marchas sí, las de Merino fueron extraordinariamente y violentas, pero eso no significa que no puedan producirse otra vez. Se Ah, no, produjeron claro. cuando cayó Castillo y subió la señora Dina, ¿no? Entonces, y eso se puede volver a repetir, porque el tema es que a Dina no la querían, nadie la queríamos, pero has puesto a alguien que lo quieren menos y que representa un fracaso total, representa cosas de las que representaba inclusive Dina Boluarte. Es un Congreso exagerado, abusivo, indolente, indiferente, que no lee el mensaje de la calle del pueblo. Entonces, con todos esos antecedentes, se puede volver a producir lo que se ha producido antes y puede ser la gran excusa para producirse. Insisto, si hubiese un gran presidente que reemplace a Dina, hay que recordar que Fujimori en su momento era popular, se fue de viaje, renunció, y la gente aplaudió la toma del poder de Paniagua porque era un hombre de mucho prestigio y era un Congreso recién llegado que no tenía ningún tipo de anticuerpos. Y la gente estaba preocupada porque Fujimori se iba y se caía la economía. Y la economía no se cayó, no pasó nada, absolutamente nada. Y además, Paniagua trajo a Pérez de Cuellar, que es un personaje importantísimo en el Perú. Bueno, pues, ¿qué tenemos hoy día? Nada, no hay nada. Y hay un Congreso totalmente vapuleado por el pueblo. Ese es el problema. ¿No tenemos acaso una campaña electoral que se inicia? Eso, Claro, digamos, con mayor razón, con mayor razón. Paniagua subió en noviembre y este señor está subiendo en octubre, un mes antes. Pero son los mismos meses que faltan para las elecciones. Abril del todo. año 2000 y abril del año Pero, 2026. digamos, las sociedades se suicidan, es verdad, como las ballenas, a veces pierden el sentido esto, pero parece absolutamente inverosímil creer que va a haber una gran movilización, van a derribar a Gerí
No sé, ¿tú no crees, Juan, que la campaña electoral ya de por sí, como esencia, como escenario, genera es como si levantaras la tapa de la olla de la depresión, ¿no? Sale el vapor, y, digamos, crea otro escenario, y en ese sentido, pues, agregarle un poco de gobernabilidad con un buen gabinete podría mejorar la situación o no, No, o es mira, lo que pasa es que comparando con el fenómeno de Valentín Paniagua, la desconcentración de la atención no se da todavía porque no tenemos candidatos firmes. Cuando sucedió lo de Valentín Paniagua, tú tenías un Alejandro Toledo que se convertía de inmediato en alternativa para el 2001 y de esa manera se convierte ya en una figura que arrastra pensando en un futuro. Hoy en día, Acción Popular, donde está nuestro querido amigo Víctor Andrés, no tiene un candidato firme. Surgen dos o tres más personas en el APRA igual, en todos los partidos. Yo acabo de señalar, por pero ejemplo, dentro de poco van a ver los dentro de candidatos. poco van a ver, por eso te digo, la caracterización del líder que genere una visión de futuro no la tenemos hoy en día. Por eso es que la circunstancia es distinta y la gente está viendo qué es lo que tenemos hoy porque no hay una alternativa. El señor López Aliaga solito se ha desacreditado, por ejemplo. Hemos visto cómo la gente lo está maltratando, lo que le ha pasado a Philip Butters, ¿no? Entonces, son situaciones distintas y luego, en la actualidad, la generación Z pulveriza tu prestigio sin salir a la calle. Dina Boluarte ha salido sin necesidad de una marcha. ¿Por qué? Porque fue apabullado el Congreso por no vacarla a través de las redes sociales y diciendo se viene la gran venganza en las próximas elecciones. Las características de la protesta social hoy día son distintas. Sin mover un dedo en la calle, te pulverizan el prestigio a través de las redes. ¿No? Entonces, eso vio este Congreso, vio la reacción de la ciudadanía ante lo de Agua Marina y definitivamente dijo no podemos ir más adelante. Pero por otro lado, lo que pasó ayer en la mañana ya fue desconcertante. No podemos negar la incapacidad de los ministros que ha tenido Dina Boluarte. No pueden organizar ni una reunión. O sea, realmente si tú piensas con frialdad lo que pasó ayer en la mañana, el desorden existente, los congresistas que tenían que salir porque no estaban en la relación, los ministros que llegaban y no sabían con quién coordinar, el señor Eduardo Arana ha sido ministro al igual que Santibáñez porque este Congreso lo ha permitido. Yo nunca he visto un elenco político tan pobre como el que ha rodeado a la señora Boluarte. Yo he sido ministro de Estado y he visto discusiones entre el jefe del gabinete, Carlos Ferrero, con Fernando Rospigliosi, contra Alejandro Toledo, contra Roberto Quiabra, yo mismo, en temas puntuales del país, en los cuales he escuchado a ministros decirle al presidente o al premier, usted está equivocado, lo he vivido, y ministros que se permitían discrepar y renunciaban de inmediato en todos los gobiernos anteriores. Pero acá hemos visto, disculpa Víctor Andrés, pero es necesario decirlo, si Dina Boluarte ha llegado a esta situación es porque ha estado rodeado del peor elenco ministerial de todos los tiempos. Ministros incompetentes, con defensores de delincuentes, que preferían el fajín y los 40.000 soles mensuales antes que decirle a la presidenta está equivocada, que le han permitido llegar a esta situación. Eso no se puede repetir en el Perú. De Hay que acuerdo. exigirle al gabinete que sea un gabinete de verdad. ¿Qué le ha pasado a nuestro país que ya no exiges elevar la valla? Ahora cualquier ministro. O De sea, acuerdo, de acuerdo. Digamos, como tema final quiero plantearles, lo cierto es que la idea de un gabinete con autoridad, de amplia base, de convocatoria, dentro de los límites de lo que nos ha tocado vivir, Gerí es Gerí, no es Valentín Paniagua, tampoco es el general Williams, pero hay un bloque político detrás. eh, digamos, la idea de un gabinete aparece como una salida, pero más allá de eso, ¿cómo ven el futuro del Perú? Quiero preguntarles a ambos, ¿cómo ven el escenario? Ahora, yo lo que me temo es que en los políticos hay un discurso del político que ya también ingresa a una campaña electoral, ¿no? Pero también debe haber el discurso de un análisis objetivo de las cosas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo ven ustedes el escenario eh,
digamos, eh, la campaña electoral acaso no reorganice el escenario y el hecho de que Dina ya no esté no cambie el escenario y las cosas. Víctor Andrés. Puede cambiar, pero claro, puede cambiar. Los políticos lo que pasa que son candidatos que más o menos están apareciendo en las encuestas recién ahora, han participado de alguna manera en todo lo que está en el gobierno. APP, Fuerza Popular, etcétera. El mismo López Aliaga, excepto los pleitos que tuvo con el ministro de Transportes, pero son personas que han estado con el gobierno, que han sostenido el gobierno de alguna manera. Entonces ellos van a tener que cargar la mochila. ¿Qué cosas pueden criticar ellos si ellos va a ser difícil que puedan sostener o justificarse, ¿no? Los candidatos de los muchos que hay, los más conocidos, y cambiarán un poco el tono del debate y los objetivos del debate, y ojalá que escojamos bien y tengamos a partir del 28 de julio del próximo año un nuevo gobierno que inaugure una nueva etapa de estabilidad y de democracia en el Perú. De acuerdo. Juan, tu punto. Mira, yo no tengo mucha confianza en el actual bloque político porque ha sido responsable de las grandes crisis de este siglo, ¿no? En julio del 2019, yo le decía a colegas fujimoristas que el presidente del Congreso debería ser una persona que está acá presente, Víctor Andrés García Belaúnde o Jorge del Castillo. ¿Y por qué se los decía? Porque estamos en medio de una crisis política que exigía de gente con experiencia y manejo político. ¿Qué hizo el Fujimorismo con sus 73 congresistas? Eligió un caballero, a Pedro Lechea, pero que en política estaba lamentablemente muy crudo. Y por eso sucedió la crisis terminal. Hoy día estamos en medio de una crisis y en lugar de buscar a alguien con experiencia política, alguien que tenga las posibilidades, habiendo sido ministro, teniendo manejo de una institución, ¿no? Pienso en el mismo Williams, ¿no? O en Quiabra, buscan a alguien a quien puedan manejar, a una persona de joven, pero a mí no me interesa la juventud, me interesa su inexperiencia política, una persona sumamente cuestionada. O sea, yo no entiendo qué pasa por el Fujimorismo y por APP. De verdad, no entiendo. O quieren a alguien manejar o piensan en el Perú. Ellos han pensado en conservar sus intereses antes que pensar en el Perú. Ahora, vuelvo a repetir, hay una ventana de esperanza en la conformación del gabinete y en que los mismos congresistas cambien de actitud. Y cambiar de actitud significa que traten de reconquistar a la opinión pública, que empiecen a despojarse de privilegios, por ejemplo, no a la semana de representación, cosas que construyan legitimidad para este tramo que queda. O sea, no solamente hay que pensar en Gerí, sino también en cuál va a ser la actitud del Congreso para reconquistar el favor ciudadano. Bueno, les agradezco infinitamente por esta mirada general. En todo caso, la política está con alta temperatura, ¿no? No hay vasos comunicantes, no hay diálogos. Y por otro lado, los políticos ya están empezando el proceso de la campaña electoral, pero tiene que haber, digamos, tenemos que darnos un espacio para ver si organizamos una salida, de qué manera salvamos el curso institucional. Felizmente, las elecciones del 2006 están ya demasiado cerca y la campaña electoral está calentando. Le agradezco infinitamente a ambos por estas declaraciones y seguiremos conversando. Muchas gracias, muy Muchas agradecido. gracias. Un abrazo a los dos. Hasta Muchas gracias. hasta luego. Gracias. Bien amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. No olvide de dejar su comentario y suscribirse a este canal. Así seguimos avanzando. Gracias.